Y bueno, una República Argentina que tiene por un lado un ok del FMI, nos sentimos todos contentos, eh, pero parece que hay otras variantes que nos sube un poco el dólar, que se nos caen un poco los títulos. Entonces, qué mejor que llamar a alguien que entiende del tema y no improvisar, que es Daniel Estico. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Gracias por llamarme, un gusto. No, al contrario, a vos por atenderme. Bueno, contame, ¿cómo es este tema que aparentemente estaríamos, que si de los 20.000 entran 8.000 que podemos, y de repente ves que se mueve el dólar, poquito, pero se mueve, y que hay un montón de variantes en papeles argentinos que se caen? ¿Es un tema nuestro, es del mundo? Claro, lo del fondo obviamente es nuestro. Yo no sé, vos escuchaste literalmente al ministro Luis Caputo ayer hablar del 40%. Yo no sé si se me escapó, porque ese número no lo escuché, lo de los 8.000 o del 40%. Lo que sí dijo el ministro es que ratificó que el acuerdo, que el pedido de la Argentina al fondo es por 20.000 millones de dólares, que Sí, Cristalina Georgieva confirmó que es una cifra considerable, que son 20.000 millones de dólares, pero que al final del día el resultado final de cómo va a ser el desembolso, el cronograma, etcétera, lo resuelve el directorio, obviamente con la recomendación de Cristalina Georgieva y todo su equipo. Y los mercados entonces siguen todavía con esa cantilena que el ministro cada vez que habla titubea, qué sé yo. Con todo respeto, lo que yo sé es que Luis Caputo cuando era chico era tartamudo y bueno, si uno no sabe que pasó por ese problema, hoy no estaría criticándolo porque lo ve inseguro que tartamudea. Para mí el ministro no tartamudea, tenemos un ministro que es recontra seguro, sí. sólido, y aparte, más allá de lo que pueda decir, llegar a decir o leer entre líneas, están los datos, ¿no? 9 meses consecutivos de aumento del PBI, 15 meses superávit fiscal, Banco Central que compra y vende dólares porque hay que pagar una deuda heredada de los importadores, 40.000 millones de dólares, etcétera. Pero el mercado, no sé si porque vive mejor los que dicen el mercado y muchos analistas, cuando hay turbulencia, cuando hay ruido, cuando hay incertidumbre, porque del lado de los economistas sí tenemos más consultas, nos llaman más a menudo. Obviamente en mi caso hablo con todo el mundo y lo hago por amistad, porque me interesa clarificar, pero no cobro un mango. Pero hay otros que lo hacen porque cobran, que cada vez que los Claro. convocan, cobran 500.000, 5.000, 10.000 dólares, depende el caché que tenga cada uno y la trayectoria. Y cuando hay estabilidad, está todo en calma, eso baja la mínima expresión. Entonces, muchos tienen que mantener el negocio y les gusta el ruido. No digo que lo fomenten, pero aprovechan la ola y empiezan a hablar. Y entonces, cuando no lo pueden criticar al gobierno por la incertidumbre, te lo critican porque, pero ojo que si a este equipo económico le va bien, Milei va a ser un dictador porque va a ser como Trump, que se va a querer la suma de poder y va a ser zafarrancho. Entonces, todo eso explica parte de por qué el dólar está así tan demandado, pero sin locura, porque, como dice el ministro, hace un año estaba en 1.300, ¿te acuerdas? En julio llegó a Sí, tocar 1.500 1.500, sí, señor. y pasó una inflación desde julio para acá a hoy del 40%, con lo cual que compró 1.500 hoy tendría que estar, para no haber perdido plata simplemente con la inflación, tendría que estar casi en 2.000 mangos y está en 1.300. Entonces digo, eso por un lado. Y por el Daniel, otro, perdóname, que no quiero dejar pasar por alto, porque yo lo escuché al ministro en toda la larga nota que dio. La ingenuidad no es una de mis virtudes ni de mis defectos, pero te digo que yo lo escuché, lo vi muy sólido y me quedé muy optimista después de lo que habló. Habló, tal como vos decís, de un 40% de disponibilidad que va a haber porque, digamos, habitualmente el fondo te exige un montón de deberes para ayudarte y acá los deberes están hechos. Lo dijo el mismo fondo, no lo dijo Caputo.
Pero claro, pero el punto es que el ministro no puede dar detalles porque, insisto, el directorio del fondo no se reunió y el acuerdo ya está casi hecho, Sí, pero está casi cerrado, pero no el está Word formal. tiene que... Claro, tiene que poner el visto bueno, que voten todos los países miembros y a partir de ahí conoceremos el detalle. Pero cuando el ministro dice 40% libre disponibilidad, está diciendo que de los 20.000 millones de dólares el fondo le va a dar con un desembolso de 8.000, o está diciendo con los 20.000 millones de dólares que el fondo nos puede llegar a dar de una, porque el dato que a mí me quedó fuerte es que cuando el ministro empezó a hablar del tema, es cuando tengamos el acuerdo con el fondo, más lo que estamos negociando con el Banco Mundial, el BID, la Corporación Andina de Fomento y otros, es que las reservas del Banco Central, que están alrededor de 26.000 millones de dólares, van a subir a a 50. cincuenta, sí. Entonces va a hacer la cuenta, 50 menos 26 son 24. Quiere decir que el fondo pone 20 y los otros ponen 4. Ahora, para que las reservas suben a 50, el fondo tiene que desembolsar 20.000, Claro, no 8.000. claro. Entonces, ¿por qué el ministro de pronto habla de 40% de libre disponibilidad del Banco Central? Porque lo que dice es, la Tesorería de la Nación le entregó al Banco Central desde 2007 para acá, el primer desembolso fue cuando se cometió el gran zafarrancho de quererle de cancelarle la deuda al Fondo Monetario Internacional, Néstor Kirchner, Sí. con uso de reservas que le costó la renuncia, el pedido de renuncia de Martín Martín Redrado Redrado, y sí. lo tuvo que oficializar Mercedes Marcó del Pon con Cristina Fernández de Kirchner. Linda Allá, gente. Linda bueno, gente, eso lo digo yo. y entonces le dieron un papelito al Banco Central a cambio de esos 9.600 millones de dólares que dice letra de la Tesorería de la Nación intransferible. Quiere decir que no es negociable en los mercados de valores, que es un papelito de colores. ¿Qué pasa? Esa deuda de 9.600 hoy son 60 y pico de mil millones de dólares. Más de 60.000 millones de dólares que la es lo que tiene contabilizado como deuda de la tesorería al Banco Central. El Banco Central dice, como esto es un papelito de colores, yo no quiero tampoco tener un activo inflado que no existe, Claro. entonces para mí voy a tomar un valor de referencia de mercado y las voy a contabilizar, hoy vos entrás al balance del Banco Central, a 23.000 millones de dólares. Quiere decir que con los 24.000 millones de dólares que el ministro Caputo está negociando con el fondo y otros organismos, cancela el 100% de las letras intransferibles en manos del Banco Central y con eso cancela los 60.000 millones de dólares que tiene contabilizado la tesorería. Por eso la deuda pública total, externa en este caso, baja en 40.000 millones de dólares, porque con 20 te cancelo bonos que están en el Banco Central valuados a 20, la tesorería valuados a 60. Pero ¿qué pasa? Hoy el Banco Central tiene reservas negativas, o sea que no son propias, de 8.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque a los 26.000 millones de dólares que muestra el Banco Central, el viernes cerraron en 25.800 Sí. aproximadamente, hay 18 que son los yuanes con China, hay 12.000 millones de dólares que son los encajes bancarios por la diferencia entre los depósitos y los préstamos en dólares, Mm. y hay algunas otras cositas del fondo de garantía, etcétera, de depósitos. Entonces, cuando uno hace toda esa cuenta, dice, che, el Banco Central tiene el oro que está subiendo y eso vale casi más de 5.000 millones de dólares, pero cuando hace toda la cuenta, lo que es propio y lo que es ajeno, le queda que son 8 negativos. Entonces, cierro con esto. Caputo dice, si yo recibo los 20 del fondo y cancelo 8,
ese saldo negativo, que hoy es 8, se va a transformar en 12 positivas. Las reservas van a pasar a ser reservas propias de libre disponibilidad, 12.000 millones de dólares. Y a partir de ahí surge aproximadamente el número del 40-50% de la reserva del Banco Central de libre disponibilidad. ¿Por qué? Porque contablemente en bruto va a tener 50, pero en valores disponibles va a tener una cifra que va a cubrir con exceso toda la base monetaria, o sea, todos los pesos en circulación. Que Algo tan simple como eso viene a ser, Daniel, un paracaídas para que frenar cualquier estampida que hubiera con el dólar, ¿no? Poder cubrir todo lo que haga falta. Claro, Tener el respaldo. Claro, porque el ministro dice, muchachos, ustedes no se olviden que hace 5 años que estamos con cepo cambiario, que lo puso Hernán Lacunza en agosto del Sí. 2019, porque justamente la flaqueza de Macri de avanzar más fuertemente con el ajuste fiscal y con la apertura de la economía y ser más de regulatorio, etcétera. A partir del 2018 empezó a hacer agua y bueno, llega a agosto al punto tal que pierde las elecciones. Entonces el cepo hace 5 años y medio perdón, 5 años y medio, que la Argentina, las empresas extranjeras que aún a pesar de todo el escenario de estancamiento de la economía argentina, algo de plata han ganado, han tomado préstamos de casas matrices para subsistir y lo tienen que devolver. Y entonces hay Obvio. una demanda reprimida de unos 7-8 mil millones de dólares. Entonces muchos dicen, che, pero si el fondo te pide que flexibilices el mercado de cambio, hoy tenés un crawling peg que te garantiza tipo de cambio fijo más 1% mensual, Bueno. y vas a flotar, el dólar va a subir. Entonces dice, bueno, que yo tengo estos dólares de libre disponibilidad para poderle vender a todos aquellos que estuvieron reprimidos por el cepo los dólares que necesitan para que cancelen sus deudas, cancelen el pago de dividendos y no haya problema cambiario. Entonces yo me pregunto, los 2.000 millones de dólares que lleva vendido el Banco Central en este marzo que tan volátil a partir de que justamente surgió el acuerdo con el fondo Sí. y que hace 2 semanas Ricardo Arriazo no tuvo la mejor idea de decirle, ojo que tanto Milei, Caputo como el fondo son amigos de flexibilizar el mercado de cambios, y en la Argentina cada vez que eso pasó explotó porque como es una economía bimonetaria se maneja mejor con tipo de cambio fijo, con tipo de cambio atrasado, etcétera. Entonces vos te encontrás una biblioteca que te dice, hoy Macri mismo dijo, che, los exportadores están perdiendo plata, o le bajás los impuestos o subís el tipo de cambio, están fogoneando que devalúen, y otro está diciendo, no devalúe porque explota todo. Y eso explica la incertidumbre en la que estamos. Claro, porque además hay un tema que no le escapa a nadie. Si vos bajás los impuestos, estás generando que las empresas tengan más utilidad, porque hoy cualquier cosa que vos veas es impuesto, 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 impuesto. No está por desde mi punto de vista, no está por levantar digamos, depreciar el peso, que suba el dólar, porque ya sabemos, nos pasó 1000 veces que entras en esa y no salís más. Exactamente, entonces, tras todo ese escenario que lo hemos vivido y que sabemos que devaluar es aumento de pobreza, y entonces que devaluar nos ha llevado a que desde el 2011 el PBI por habitante de la Argentina no crezca mientras creció y se expandió el de Perú, el de Uruguay, el de Chile. Chile y Sí, Uruguay tienen más PBI por habitante que nosotros, cuando históricamente la Argentina tenía un PBI por habitante 50-70% superior al de Chile y Uruguay, porque es un país más grande, porque es un país con más recursos, con un país que tiene más tecnología y más posibilidades de generar riqueza. Sin embargo, acá tenemos la riqueza, pero no la generamos porque la castigamos con todos estos impuestos, etcétera. Pero hay mucha gente que
la pasa bien, no le importa la pobreza, no le duele la pobreza, que entre paréntesis ahora en un ratito a las 4 van a dar el dato a conocer del segundo semestre, y con todo lo que hizo el gobierno de Milei, del ajuste fiscal, de la parálisis de la obra pública, etcétera, la pobreza van a mostrar que es menor a la que dejó Massa y Alberto Fernández. Hablan de 36%, ¿no? Claro, y en aquel momento estaba arriba del 40. Claro. Entonces uno dice, che, démosle crédito, porque evidentemente a pesar de todo las cosas le están saliendo mucho mejor. La inflación, hoy estaba viendo la estimación de María Castiglioni y le dio 2,7 en el Gran Buenos Aires, y Massa en noviembre se fue del 2023 con una inflación del 12,5, o sea, estamos hablando de la cuarta, menos de la quinta parte. Entonces, bueno, tras todo ese escenario de turbulencia, algunos interesados, porque ya te digo, él gana más plata con el ruido, con la volatilidad, con la incertidumbre, otros porque quieren volver y como robaron tanto tienen recursos, y por eso dice el ministro, hay gente que vos nos explica las cosas que están diciendo y escribiendo. Te encontrás con un Trump que tiene una política muy rara en materia arancelaria, que quiere hacer volar por los aires a Estados Unidos, y el mundo está tan loco que históricamente, cada vez que Estados Unidos tuvo problemas, lo que hace es comprar bonos del Tesoro americano. Sí. En Argentina, cuando tenemos problemas, lo primero que te tiran por la cabeza son los bonos argentinos, porque vos desconfías. Bueno, no, el mundo y los propios americanos salen de las acciones, salen de los fondos comunes de inversión, salen del mundo emergente y van a comprar bonos del Tesoro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aumenta la demanda de bonos del Tesoro americano, sube el precio, aumenta la demanda, aumenta el precio. Cuando aumenta el precio de un bono, baja la renta. ¿Por qué? Porque un bono vale 100 nominalmente. En el mercado cotiza como una tasa de descuento natural, ponele al 90. Bueno, si el precio del bono en vez de ser 100 pasa a ser 103, perdón, en vez de estar en 90 pasa a subir a 93, la renta que estaba en 10% se te reduce al 7, al 6. Claro. Entonces, menos rendimiento del bono del Tesoro americano, con precios de los bonos emergentes, que como tienen oferta, porque el mundo se va de los emergentes, baja de precio, aumenta el rendimiento de los bonos de los emergentes, y esa diferencia entre mayor rendimiento de los bonos emergentes, menor rendimiento del bono del Tesoro americano, es lo que JP Morgan define como la tasa de riesgo país. Tal cual. Entonces, si la Argentina, que tenía una tasa de los bonos que pagaba, no sé, ponele 15% anual, y ahora sube a 17%, y el bono del Tesoro americano, que tenía una tasa del 6% anual, ahora baja al 4%, y bueno, el regla de 3 simple aumenta 2 puntos, y es lo que te explica por qué el riesgo país, que estaba en 760, subió a 860, sube un punto. Es nada tan simple como eso. Pero bueno, vos vas a escuchar, vas a leer, el riesgo país sube porque las declaraciones de Caputo lo vieron titubeando, lo vieron inseguro. Mentira, es una combinación de factores domésticos y externos que te hacen la tormenta perfecta, ¿no? Ahora, vos fíjate, cuando el problema era de otros, siempre la culpa venía de afuera. Ahora se supone que acá las decisiones de Trump, cómo se mueven esos mercados, no tiene nada que ver. Es Caputo hablando el otro día. Claro, y como y se le acaban los argumentos, salen a inventar que Milei lo retó a Caputo, y que Caputo entonces le pidió a Majul que lo entrevistara para clarificar, para de esa forma acercar todo un verso, toda una mentira absoluta. Pero bueno, hay que escribir, hay que llenar páginas, porque este es un gobierno que tiene, entre los grandes defectos que tiene, es que habla poco con la prensa. Sí. Entonces, sí. Si este gobierno dijera, me dejo de jorobar, de hablar solamente con Majul, con Trebuch, con Feynman, con Jonathan Viale, con Antonio Laje, y abro una conferencia de prensa, no te digo popular,
con simplemente los periodistas acreditados, o en Casa Rosada, en el Ministerio de Economía, y como se ha hecho históricamente. Aparte de eso, te haces un almuerzo, te haces un cafecito con los editores de los grandes medios Claro, claro. de información, de Nación, Clarín, Infobae, C5N, convocas a todos los 10 más importantes y les dije, che, muchachos, pregunten lo que quieran. Nosotros por nuestra investidura tenemos que hablar en off porque si no es un lío, pero en on ya hablamos con sus periodistas. Y ustedes después cruzan la información, pero pregunten lo que quieran. No lo hacen, no tienen esa postura, esa inclinación, ese celo por tratar de ser más transparente. Entonces, claro, se manejan con determinados periodistas o se manejan con las redes sociales y alimentan la incertidumbre porque dejan muchos flancos abiertos. Te imaginas que a vos, al ministro de Economía, la entrevista un gran periodista como puede ser Luis Majul, pero que se ataja del primer momento y insiste durante toda la entrevista que él no es economista, así que lo perdone. Bueno, no ser economista significa no estar al día con toda la realidad y los números de la Tal economía. cual, tal Entonces cual. no tenés capacidad de repregunta. Mira, yo me acuerdo, me trajiste a la memoria, Carlos Corach, ahí en Libertador y Bullrich, Whitehorse se llamaba el lugar, Sí, armaba desayunos que íbamos y le preguntábamos lo que quisieras y el tipo te claro, contestaba todo. No salías de ahí con muchas dudas. O sea, claro, podías creerle o no creerle, es otra historia. exacto. Pero no evadía y creo que es lo que hace falta. Y a mí hay algo que me desespera, Daniel, porque si vos nos pusiéramos a hablar de psicología, y vos me decís, no, lo que pasa que hay una manera donde él se siente deprimido, se siente mal, lo que vos quieras. Pero acá Sí, estamos hablando de economía, donde los números, donde la inflación baja, donde el riesgo país se acomodó, donde la pobreza baja, no lo podés negar, no tiene otro camino. exacto. Pero, Carlos, el otro día me llama un destacado economista, no puedo darte más precisiones porque no sabés quién va a ser, quién fue. Me dice, che, Daniel, vos seguís trabajando en Infobae porque necesito hablar con alguien del gobierno y no sé, ¿vos estás trabajando con el gobierno? Digo, escúchame, se ve que no lees Infobae porque soy editor y escribo poco, pero todas las semanas publico una entrevista a un economista, todos los fines de semana publico un análisis de economía, es decir, escribo a veces entre la semana, o sea, tengo presencia en Infobae, y sin embargo, no, porque estoy preocupado porque si a la economía le va bien, en Milei, que es un impresentable, ¿a vos te parece lo que es este hombre? Va a ser un dictador en el 2029. Le digo, che, que dejate de joder, no lo puedes atacar por la economía y lo querés atacar por lo que Claro. supuestamente es. Y hoy, hace unos minutos, le respondí a un Twitter a, a Martín Tetaz, que también está en campaña, y Sí, entonces pone, sí. todos los periodistas, parece que todos los periodistas económicos no saben de economía. Entonces digo, ¿por qué metes a todos en la misma bolsa? ¿Qué te pasa? No porque no dicen que el gobierno no cumplió nada, que Milei dijo que iba a dolarizar, que iba a cerrar el Banco Central. Le digo, che, escúchame, ¿de cuándo hay que tomar literalmente lo que un político dice en campaña? ¿Acaso no cerró la Casa de la Moneda? No se cerró la maquinita de emitir eso y decir cierro el Banco Central no es lo mismo para vos? ¿O acaso no se habilitó que independientemente que los comercios todavía no lo tienen aceitado, porque el público chiquetaje todavía no se mueve así, pero vos podés poner precios en pesos y en dólares y pagar en pesos o en En dólares dólares, en sí. la verdulería de la esquina, no solamente una operación inmobiliaria o un automóvil. Entonces, ¿de qué me estás hablando que no hay dolarización? ¿Acaso no podés comprar sin cepo, sin límite, más que en tus ingresos declarados, dólar MEP y vender dólar MEP a un dólar libre de mercado, sin límite? Entonces, ¿de qué me estás hablando? De que el gobierno no cumplió. Entonces, claro, a uno lo ponen
en una postura aparentemente oficialista, Claro. cuando uno lo que te estoy contando es lo que veo todos los días, como que te digo que ahora a las 4 el INDEC va a decir que bajó la pobreza. No es que Daniel Estico es oficialista, te está Claro. diciendo, che, esto está cumpliendo con lo que dijeron, ahora, como así te digo, los defectos que tiene, y en la política ni me quiero meter porque vos sabés, lo tenés más claro que yo, Totalmente. los errores que comete el gobierno y que le da pasto a la oposición para criticarlo, pero criticarlo con fundamentos, no lo ataque por lo que le va bien, porque todos estamos en problemas. Ahora, vos fíjate, yo creo, ¿no? A lo mejor me equivoco, que un poco en algún momento Milei había dicho que primero, antes de cerrar el Banco Central, había que sanearlo. Pero olvídate, suponte que lo va a sanear y lo va a cerrar. Imagínate por un momento que lo hubiera cerrado. Los mismos que dicen que no cumplió porque dijo que lo iba a cerrar, hoy dirían, ¿a vos te parece cerrar el Banco Central? O sea, no hay nada que les venga bien, más No o hay nada que menos, ver, ¿no? claro, no, y aparte yo me imagino que finalmente el Banco Central es un cierre de forma. ¿Por qué? Obvio. Porque las entidades financieras necesitan tener una superintendencia que lo regule, que te den garantía al depositante, que no sea un libertinaje en el que el más fuerte se come al más chico, sino que hay un Estado presente con normas regulatorias, como hay una Comisión Nacional de Valores que garantizan que los operadores bursátiles son idóneos, son tipos Por preparados, en supuesto. el cual vos podés operar y comprar y vender acciones o bonos. Con los bancos pasa lo mismo. Entonces, que de pronto cierre el Banco Central como nombre Banco Central, pero va a haber una entidad que sea reguladora de las entidades financieras o bancarias. O sea, va a cambiar el nombre, pero lo que hay que entender es la filosofía. El Banco Central, como fuente de emisión para el fisco, desapareció prácticamente el 10 de diciembre del 2023, ¿no? Sí, señor. Daniel, te agradezco mucho estos minutos. Ah, imagínate si lo toman literal, porque él en algún momento dijo, lo voy a dinamitar. Estarían diciendo, bueno, no lo voló, no se animó a poner las bombas. Te agradezco mucho estos minutos, Daniel, como siempre. Igualmente para vos, Carlos, un gran Abrazo, abrazo. abrazo grande.